Necesitamos aprender a perdonar en la vida, porque la gente siempre estará a nuestro lado. Nuestra familia siempre estará a nuestro lado. Por eso necesitamos aprender a sanar, a perdonar. Cuando tú no has perdonado, eres una persona tóxica. Eso quiere decir que estás lleno de dolor por dentro. Quiere decir que estás lleno de enojo por dentro. Quiere decir que en ti hay deseos de venganza. Quiere decir que estás lleno de amargura en tu interior. Quiere decir que estás lleno de resentimiento, llena de resentimiento. Y te embarga una desilusión y una tristeza en la vida. Eso quiere decir que eres tóxico, eres tóxica en la vida. Yo podría decir que hay más o menos algunas clases de perdón. Esto yo lo he identificado, mire. En la vida hay personas que vienen a ti y te dicen, te piden perdón. Ese es un grupo de personas. Vienen a ti y te piden perdón. Alguien que se arrepiente genuinamente y viene a ti amablemente y te dice, perdóneme, perdóneme. Existe ese tipo de personas. Tú no necesitas ir a pedir, ellas piden perdón. ¿Cuántas veces te han pedido perdón? Seguramente muchas veces. Jesús mencionó este tipo de perdón cuando él dijo en Lucas 17, 3 y 4. Escúchelo. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Yo he escuchado, a mí han venido muchas personas y sin mucho esfuerzo han venido y me han dicho, perdóneme. Existe ese grupo de personas que vienen fácilmente y te dicen, perdóneme. Y seguramente nosotros hemos soltado el perdón en esas ocasiones. Pero hay mucha gente así que pide perdón fácilmente en la vida. Fácilmente. Fácilmente. Segundo, hay otro grupo, escúcheme bien. Es ese grupo de personas o esa clase de personas que es un poco más difícil. Es ese grupo de personas que tú le das a alguien, le pides perdón tú. Le pides perdón. O esa persona te dice, perdóname, es mucho más, pero no cambia. Te sigue causando problemas en la vida. Ese tipo de personas es mucho más difícil perdonarlo que aquel que viene fácilmente y te pide perdón y te dice, perdóneme, tranquilo, perdóneme. Y esa persona cambia su actitud contigo. Pero hay otros que te piden perdón y no cambian. Siguen actuando de la misma manera contigo, te siguen causando problemas. Ahora Jesús mencionó este grupo de personas en Mateo 6, escuche el texto, 14 y 15. Que si vosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros, Dios nos perdona también. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Está hablando de una persona que te ha pedido perdón, pero que sigue actuando contigo igualito. Mas sin embargo la Biblia dice que tú debes perdonarle, aun si persiste en su actitud hostil contigo. Nos encontramos con ese tipo de personas. Personas que te piden perdón, pero no cambian. Siguen haciendo
lo mismo que te ofende, te siguen maltratando, ya te pidieron perdón, pero las cosas siguen iguales. La Biblia dice que tienes que seguir perdonando a ese tipo de personas que aún siguen manteniendo su hostilidad contigo. Porque el perdón debe ser siempre, siempre. Jesús lo dijo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? A la pregunta de Pedro, 70 veces 7. Pero hay un tercer grupo de gente que es mucho más difícil. Es ese tipo de perdón que se le da a alguien, escúcheme bien. Tú lo perdonas, pero es una persona que no te lo pide, no te pide perdón. Es alguien que no solo no cambia, no te pide perdón, no cambia. No solo merece tu perdón, no lo merece, sino es alguien que ni siquiera piensa que necesite tu perdón. Ese es otro grupo de personas. Pero la Biblia dice que tú debes perdonar aún a ese tipo de personas que piensa que no necesita tu perdón y que no le interesa que tú le perdones. La Biblia dice que tú y yo debemos perdonar a ese tipo de personas que no merecen tu perdón y no tienen la intención de pedirte perdón, ni tienen la intención de cambiarte. Jesús lo dijo, Lucas 23:34, escuche. Padre, Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso perdonar no es fácil, hermano. Porque hay personas que no les interesa que tú les perdones. No les interesa pedirte perdón y no tienen la más mínima intención de cambiar. Jesús dijo, aún a esos debes perdonarlos porque ellos no saben lo que hacen. Y Jesús lo sigue diciendo, por ejemplo en Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, escuche bien, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Escúcheme bien. ¿Por qué debemos perdonar a gente que no merece nuestro perdón? ¿Por qué? Escúcheme por favor, escuche lo que le voy a decir. Por una sencilla razón. Si tú eres consciente de que Dios te perdonó a ti, levanten la mano los que saben que Dios les ha perdonado sus pecados. Levanten. Si tú sabes que Dios te ha perdonado y es una convicción en tu interior, escúcheme bien, para ti será fácil perdonar al que sea. Pero si tú tienes problema en eso, ¿en qué? En que Dios te ha perdonado a ti. La suciedad de tu vida. Toda esa vida loca. Todo ese desorden que corresponde a tu pasado. Tú dices, hombre, yo estoy tan agradecido porque Dios a mí me perdonó todo ese bagaje, toda esa vida que yo vivía. Entonces tú en esta mañana o en el día a día de tu vida puedes decir, si Cristo me perdonó a mí, entonces yo no tengo ningún problema perdonar a aquel que viene fácilmente y me dice perdóname y cambia. O aquel que viene y me dice perdóname y sigue igual. O aquel que viene a ti y no tiene la más mínima intención ni de arreglar las cosas contigo, ni de perdonarte, ni de cambiar. Antes acerria contra ti su posición y su actitud hostil hacia ti. Jesús dice, a todos esos hay que perdonarlos, porque Jesucristo me perdonó a mí en la cruz del Calvario. Y quiero hablarles de eso.
Escuche esto, por favor. No hay alternativa. Si Cristo te perdonó a ti, tú también debes hacer lo mismo. Eso no tiene discusión. Tú no te puedes sentar con Dios y decirle: Señor, negociemos esto. Negociémoslo. Es que tú no has dimensionado, Dios, a veces le decimos así: Dios, tú no has dimensionado cuánto fue lo que me hizo este señor o esta señora. Tú no te das cuenta, Señor, que yo amaba a ese hombre. Y tú argumentas y sacas toda tu argumentación y dices: Señor, es que yo veo que tú no has entendido esto. No tiene discusión, no tiene argumentación, no hay argumento para esto. Si tú has sido perdonado por Jesús, tienes que hacer lo mismo. Esa es la regla en la vida cristiana, queridos amigos y hermanos. Si Jesús perdonó tu suciedad en la vida, tú tienes que hacer lo mismo con todos los seres humanos en la vida. No tiene argumentación, no tiene discusión. Eso no tiene discusión. Así tú hayas aprendido a tener argumentos en la vida y tú dices: pastor, es que usted desconoce mi vida. Usted no sabe. Ese fue un sufrimiento. El horno de los amigos de Daniel fue muy insignificante para mí. Eso fue muy poquito. Lo que a mí me hicieron era un horno que ardía 10 veces más. Cuando tú tienes un problema horizontal, quiere decir que hay un problema vertical. Cuando tú tienes problemas así, eres tóxico en la vida, en tu relación con la gente, quiere decir que así estás equivocado. Tu relación vertical. Así tú la adornes, así tú la pintes, así tú digas: pastor, yo soy un hombre de intimidad, una mujer de intimidad, yo tengo revelación. Sí, la puedes tener, pero quién sabe de dónde vienen. Cuando tú tienes una buena relación vertical, también seguramente te vas a esforzar por tener una relación horizontal. Quiero ayudarte un poco más en este tema del perdón, porque yo sé que muchos de ustedes, escúchenme bien, muchos de ustedes ahí sentaditos tienen un tamal por dentro en esto. Créamelo. Yo sé que muchos de ustedes, cuando ven a esa persona con la cual han tenido dificultades, ustedes tiemblan. Y usted se incomoda y le sudan las manos. Y usted se pone colorado. Y usted se pone negro. Y usted dice: pero ese pisco me engendró y me abandonó. Y usted no quiere verlo. Y usted dice: me abandonó, pastor. Sí, yo quisiera lamer la herida que tienes, pero no la sanaría. Yo quisiera sentarme contigo y lamer tu herida, pero no puedo, porque la única
cosa que puede sanar las heridas, consecuencia de la toxicidad de mi corazón, de mi alma, se llama perdón, 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 perdón. Y nada más sana eso, solo el perdón. Y escucha, querido, escucha. Eso tienes que afrontarlo. Ojalá pronto. Porque si no van a pasar los años en tu vida. Y tú con el tamal guardado. Tú con la morronera ahí adentro. Y el dolor. Y el sufrimiento. Y las lágrimas. Y la frustración. Y la amargura, porque eso degenera en amargura. Te vuelves amargo en la vida. Amarga. Eso me lleva a ese tipo de sentimientos. Por eso en esta mañana quiero que me escuches en los próximos minutos. Escúchame, por favor, escúchame. Porque yo quiero describirte a ti el perdón que Jesús hizo contigo. Porque esa es la base del perdón a la gente. Y tú necesitas entenderlo. Para que no seas tóxico, tóxica en la vida. Dios es experto en perdonar. ¿Cuántos saben eso? Dios disfruta perdonar. ¿No dicen amén? Él murió por perdonar. ¿No dicen amén? Y cuando Dios perdona, perdona los pecados de tu alma, los pecados de tu espíritu, los pecados de tu cuerpo. Yo he visto a Jesús sanando la fornicación, perdonando la fornicación, el adulterio. Yo he visto a Jesús perdonando asesinos. ¿Quién era asesino en la Biblia? Pablo era asesino. Moisés era asesino. Mató. Yo he visto a gente perdonada por Jesús. ¿Se acuerdan ustedes la mujer de Jericó? ¿Qué características tenía esta mujer? ¿Era una qué? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Rahab. Era una mujer de la mala vida. Jesús la perdonó. ¿Cuántos se acuerdan de aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio y los fariseos la llevaban a apedrearla? ¿Cuántos se acuerdan de esa mujer? Y Jesús Jesús es experto en perdonar. Él se deleita en perdonar, disfruta perdonar tus pecados. Murió para eso. Pero muchos de ustedes no han dimensionado qué anchura tiene el perdón de Jesús en sus vidas. Muchos de ustedes no han dimensionado la anchura, la largura, la altura y la profundidad de este perdón. Por eso se lo quiero describir en los minutos que me quedan, para que usted entienda cuánto te perdonó, cómo te perdonó a ti el Señor, para que tú tengas más facilidad de poder hacer lo mismo como Jesús hizo contigo. Salmo 103, versículo 12. Rápidamente. Leamos estos textos. Salmo 103, versículo 12. Escúchenme bien. Voy a describirles allí algunas cositas para identificar. Cuanto está lejos, ¿el qué?
el oriente, ¿de qué? Del occidente. ¿Qué línea trazamos de oriente a occidente? Horizontalmente. Escuche, como está lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras. Eso se llama perdón. Es decir, el perdón de Jesucristo para ti fue horizontal. Mire, hizo alejar tus pecados de ti. Horizontal. Eso para enseñarnos que tú debes tener buena relación con los demás. Porque tus heridas no vienen de tu perrito. Tus heridas no vienen de tu gato, hermano. Tus heridas vienen por gente. Y muchas veces esa gente es papá, mamá, cualquier persona. Jesús nos perdonó horizontalmente. Segundo, para que tú empieces a dimensionar un poco más. Salmo 103, versículo 11. El anterior, mire. 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, escuche, ¿qué pasó allí? Engrandeció su misericordia sobre quién. Allí hay perdón. ¿Cómo te perdonó el Señor? Verticalmente. Mire eso. Como la altura de los cielos sobre la tierra. Cielos, tierra. El perdón de Dios vino de arriba para ti. Pero también lo hizo de ti, alejó tus pecados. Horizontalmente, verticalmente, para que alcances a dimensionar el perdón de Jesús para tu vida. Versículo 10, ahí mismo, escúcheme bien, volvamos allí. No ha hecho con nosotros, ¿qué dice? Conforme a nuestras iniquidades, sino ni nos ha pagado conforme a qué. ¿Qué palabra podríamos usar allí? ¿Cómo es el perdón divino? ¿Merecías que te perdonaran? ¿Pero te perdonaron? Tú eras una persona tan asequible, tan fácilmente decir, venga chino, le voy a perdonar. No, dice que usted y yo, escúcheme bien, nosotros en primer lugar, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dos ideas. Número uno, Jesús no hizo con usted y conmigo, no nos dio lo que merecíamos. ¿Sabe qué merecíamos usted y yo? Piense un momento, ¿qué merecía usted por sus pecados? A ver, ¿qué merecía usted? ¿Qué merecía? Si Dios decide, voy a darles lo que merecen, como usted lo hace a veces con aquellos que los venden. Si usted dice la palabra de Dios que Él no le ha dado a usted conforme a sus iniquidades. ¿Sabe qué nos dio en vez de nuestra iniquidad? Nos dio perdón. Pero no solo eso, dice, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La Biblia dice que la paga de nuestro pecado era la muerte. Escúcheme bien, si hay alguien que nos ha dado lo contrario a lo que usted y yo merecíamos, se llama Jesucristo. ¿Sabe por qué estás vivo hoy? ¿Por qué estás respirando hoy? Porque Dios no te ha dado lo que merecías. No te ha dado lo que te merecías. Te merecías, me merecía otra cosa diferente. Pero la Biblia dice que en vez de eso que le hicimos a Dios, Él nos dio su misericordia. Entonces, el perdón de Dios no solamente es horizontal,
No solamente es vertical, el perdón de Jesús para usted y para mí es inmerecido. ¿Será que hay alguien aquí que está diciendo y pensando, yo me merecía un perdón? Yo conocí a Jesús a muy temprana edad, pero sabe que yo no merecía el perdón de Dios. Pero Jesús me perdonó todos mis pecados, aunque no lo merecía. Porque un día vine a Él rendido, postrado, reconociendo que necesitaba de Jesucristo. Y ese día, en vez de recibir lo que merecía, recibí aquello que no merecía. Muchos de ustedes, queridos, el día de hoy están recibiendo lo que no merecen. Solo por misericordia de Dios. Pero el perdón de Jesucristo tiene otras características. Mire esto, Hebreos 10, 17. Hebreos 10, 17. Lea conmigo esto. ¿Cuántos me ayudan a leerlo? Añade, y nunca, repita esa palabra, nunca más me acordaré de sus pecados y de qué. El perdón de Dios, escúcheme bien, es eternamente. Dios no es como nosotros. Hemos perdonado, pero de vez en cuando decimos, pero usted fue un adúltero, hermano. Acuérdese que usted me robó, hermano. ¿Cuántos años fue en el 1500, pero usted me robó, hermano? Mire, Dios no es así. Dios, si te perdonó, es alguien que te perdonó eternamente. No es alguien que te está recordando, machacando como la gotera que cae del techo hacia abajo y es allí permanentemente mientras dura la lluvia. ¿Cuántos somos así como una gotera continua que cae, que molesta? Cuando Jesús te perdonó eternamente tus pecados. ¿No les gusta eso? Yo en la vida cometí un pecadito bien difícil. No se lo va a contar porque si no usted me lo recuerda, man. Pero escúcheme bien. Un día me rendí al Señor y le dije, Señor, esto no te agrada a ti en mi vida. Escúcheme, porque muchos de ustedes tienen que hacer esto. Un día le dije, Señor, yo sé que esto no te agrada. ¿Por qué lo sé? Porque tu palabra lo dice que yo no debo hacer esto. Un día me arrodillé, las lágrimas cayeron de mis ojos, le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, ayúdame, dame tu gracia para que esto sea algo que corresponda al pasado de mi vida. Y ese día algo fresco del Espíritu cayó sobre mi vida. Las lágrimas cayeron sobre mis labios. Yo sentí una gran liberación y nunca más volví a eso que les estoy contando. Y yo percibí, sentí, vino la convicción del Espíritu Santo sobre mi vida que Dios me había perdonado eternamente de eso. Y nunca más Dios me ha vuelto a recordar eso. Porque el perdón de Dios es eterno. Pero escuche esto, escuche, Lucas 17:4. Aquí hay otra cosa que es muy importante que la escuches. Escucha, Lucas 17:4, hablando
de la base de nuestro perdón. Lean conmigo esto. Miren lo que dice. Y 7 veces al día, ¿qué dice? Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento. ¿Qué? Escucha. Ahora, si Jesús dice esto, que si alguien viene a ti y te ofende 7 veces al día, escuche, viene a ti 7 veces y te ofende, te maltrata, la Biblia dice que si esas 7 veces al día volviere a ti y diciéndome, hombre, perdóneme, hermano, otra vez, pero hermano, ya es la 5ª, no importa. La Biblia dice que si una persona es un ejemplo, Nadie hace esto, yo no lo he visto en los años que llevo y soy tan joven todavía. Nadie ha hecho esto de venir a mí 7 veces y pedirme perdón. La Biblia dice, si alguien que te ofendió 7 veces al día, se le ocurre venir a ti las 7 veces y pedirle perdón, la Biblia dice, Jesús lo dice, que tú y yo debemos perdonarle. Escúcheme bien. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si Jesús enseñó esto, quiere decir que Él también lo hace. Quiero hacer una sencilla aclaración aquí. La Biblia dice que cuando tú has perdido perdón a Dios por un pecado, y te vuelves repetitivo en el mismo pecado, llega un momento en que tú traspasas los límites y ya no hay perdón para ti, sino una horrenda expectación de juicio. ¿A qué se refiere esto? Dios es un Dios perdonador y escúcheme bien, es un Dios que repetidamente te perdona, pero no es el mismo pecado. En el 1500 tú eras una persona que caía en esto. Y hemos llegado al 2016 y sigues cayendo en lo mismo. No se trata de eso. Para ese tipo de cosas, cuando tú eres una persona que te arrepientes delante de Dios y pides perdón a Dios todos los años por el mismo pecado y no cambias, eso, escúcheme bien, no tiene el mismo tratamiento. La Biblia dice que cuando tú haces de eso, tú te estás burlando de Dios. Estás pisoteando su sangre. Y si tú has pisoteado la sangre de Jesús, ya no queda para ti perdón. Ya no hay respuesta para tu pecado. Sencillamente una horrenda expectación de juicio para ti. Pero cuando tú pecas y le fallas a Dios en esto, te arrepientes y cambias. Pero hay otras áreas en tu vida donde también fallas a Dios y eres repetitivo en algunos pecados de tu vida. La Biblia dice que hay perdón. Perdónale. Es allí donde quiero hacer claridad para tu vida. El perdón de Jesús no solamente es horizontal, vertical, no solamente es horizontal. El perdón de Jesús es inmerecido. El perdón de Jesús es eterno. El perdón de Jesús, como dice aquí, es repetidamente, se repite en la vida. Todo el tiempo estamos siendo perdonados por el Señor Jesús. Y por último, Isaías 1:18. Mire lo que dice este texto. Isaías 1:18.
¿Están conmigo? Dice así: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, ¿qué dice? Fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán, repita eso. ¿Vendrán qué? Vendrán a ser como blanca lana. Escúcheme bien, escuche. Cuando tú vienes a Jesús, la Biblia dice que Jesucristo te perdona completamente, completamente. Él no es de aquellos que al venir tú a Él dice: voy a reservarme estos pecaditos aquí, no se los voy a perdonar estos, porque este chino me puede fallar. Entonces allí tengo una opción, si él me falla, lo voy a destruir por esto. No, la Biblia dice que Él te perdona completamente. Hay un perdón completo en tu vida. ¿Cómo nos perdona el Señor? Completamente. Escúcheme bien. Si tú quieres aprender del perdón, ¿a quién debes ir? A Jesús. Así era el perdón divino. Así era. Era un perdón horizontal. Vertical. Era un perdón inmerecido. Inmerecido. Nadie merecía ser perdonado. Era un perdón eterno. Cuando Él nos perdona eternamente. Nos perdona también completamente. Escúcheme bien. Si usted quiere tener una vida saludable, usted tiene que entender esto: cómo es el perdón que Jesús le hizo a usted. Y eso lo llevará a que usted entienda que usted no puede guardar resentimientos en el corazón. El tamalito hay que sacarlo en esta mañana. Usted tiene que perdonar el día de hoy, escúcheme bien. No importa lo que le hayan hecho. Yo quiero que usted, con Jesucristo en esta mañana, usted pueda perdonar completamente a esa persona, a ese amigo, a ese familiar, a ese papá, a esa mamá, a ese hermano. Yo no sé quién es la persona el causante de tu dolor, de tu tristeza. Tal vez tú le estás echando la culpa de tu tragedia a tus padres. Pero tú no puedes ir a la tumba con ese tamalito. No puedes irte a la tumba con ese tamalito. Quiero pedirte que el día de hoy sueltes ese tamal, lo eches de tu vida y empieces a vivir libre, con sentimientos saludables, que saques esa toxicidad, ese veneno que hay en tu corazón, ese veneno que hay en tu corazón cada vez que hablas, botas veneno. Botas tristeza, botas amargura, botas decepción, y entonces te pasas la vida en ese círculo vicioso que te ha llevado a fracasar en la vida. Nadie es culpable de tu tragedia, eres tú sencillamente por no sacar el tamalito que te está afectando en tu presente. Pregunto, ¿cuántos de ustedes necesitan perdonar a sus padres, por ejemplo, aquí? Les pregunto, ¿cuántos de ustedes necesitan perdonar a su esposa, a su esposo? ¿Cuántas mujeres aquí necesitan el día de hoy soltar el tamal y pedir perdón a su esposo? ¿Cuántos hijos aquí necesitan hoy en esta mañana perdonar a sus padres? Perdonar a sus padres. ¿Cuántos padres hoy necesitan perdonar a sus hijos, perdonar a sus esposas? ¿Cuántos empleados necesitan perdonar a ese hombre que ya no es tu jefe, fue tu jefe? ¿Cuántas jóvenes, cuántas mujeres, hombres necesitan perdonar a aquel que fue tu novio, tu novia? Te hizo daño, yo sé que te hizo daño, marcó tu vida, dejó una herida, una huella en ti, pero hoy es el día de botar el tamal.
Póngase en pie, por favor. Unos minutos. Vamos a hacer silencio, por favor. Vamos a hacer silencio. Todo el mundo de pie. Agradezco su silencio, su quietud. Agradezco su silencio. Escúcheme, por favor, escúcheme. Escúcheme. No hemos terminado todavía. Quiero decirle algo más. Escúcheme. ¿Me puede mirar? Este trabajo que su servidor hace es un trabajo de muchos sentimientos encontrados. Muchos sentimientos encontrados en la vida. Pero quiero que sepa algo. Quiero que sepa algo. Hay algo en mi corazón para cada uno de ustedes en esta mañana. Escúcheme bien. Siempre mi deseo, mi anhelo, mi esfuerzo y mi lucha ha sido porque usted aprenda a caminar con Jesús. Y tal vez en ese proceso, escuche, en ese proceso yo le he ofendido a usted. He causado heridas en usted. Quiero pedirle que me perdone en esta mañana. Quiero pedirle que me perdone. Se lo digo con todo mi corazón. Perdóneme. En este papel de ser pastor, de ser esposo, de ser padre, de ser un ciudadano, un profesional en la vida, uno comete muchos errores. Yo también quiero pedirle perdón a mi esposa y a mi hijo Mateo en esta mañana. Uno como pastor tiene que partirse en muchos papeles. Yo quiero pedirle perdón a mi hijo Mateo. ¿Dónde está Mateo? Ahí está. Porque la Biblia dice que el hombre que no ofende de palabras, no ofende es un hombre perfecto, y yo no soy perfecto. Mateo, perdóname cualquier circunstancia en la vida que haya herido tu corazón. A mi esposa, quiero pedirle perdón, porque muchas veces uno tiene que partir su tiempo, su espacio, tantas cosas, para atender muchas cosas en este trabajo que nos ha tocado hacer. Perdóname, madre, por toda circunstancia que haya herido tu corazón. Y quiero en esta mañana pedirle perdón a cada uno de ustedes.